¿Qué tal? La primera de las familias de análisis financiero, de análisis de los estados contables, nos está esperando. La familia de los índices de liquidez. ¿Qué es la liquidez? La capacidad de que un activo se convierta en líquido. Las disponibilidades, la caja, el billete, ya es líquido. Vos me decís, es una paradoja que eso sea líquido. No importa. Estamos hablando de economía, estamos hablando de finanzas. ¿Y qué vamos a tener que mirar? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos tiene la compañía para atender las obligaciones de corto plazo? De eso se ocupan, de mostrarnos eso se ocupan los índices de liquidez. Dos ideas antes de meternos en los índices de liquidez. La primera, el ciclo dinero, mercadería, dinero. Imagina una empresa comercial que tiene efectivo, con eso compra mercadería, con esa mercadería la vende a crédito y ese crédito vuelve, una vez que se cobra, a convertirse en dinero en efectivo. El ciclo dinero, mercadería, dinero, con un motor, las utilidades, que hace que el ciclo cada vez tenga más fluido circulando, más dinero gracias a la ganancia. Primer concepto. Segunda idea que tenemos que tener clara es la diferenciación entre corriente y no corriente, tanto en el pasivo como en el activo. ¿Qué es el pasivo corriente? ¿Qué forma el pasivo corriente? Las deudas de corto plazo, las deudas de plazo menores a un año. Y el activo corriente con la misma idea, aquellos activos que dentro de la operatoria normal de la compañía se van a convertir en disponibilidades o equivalente en un plazo menor a un año. Pasivo corriente y activo corriente. Entonces ya tenés la estructura del balance, activo entre activo corriente y activo no corriente, pasivo entre corriente y no corriente, y el patrimonio neto, las acciones no tienen vencimiento, que es esencialmente no corriente. ¿Para qué? Para entender cuál es el financiamiento de corto plazo y el financiamiento de largo plazo. Y para entender también la idea de capital de trabajo. Pero eso será tema de otro video. Nos metemos entonces ahora sí en el tema de los índices de liquidez. El más importante se calcula dividiendo el activo corriente dividido el pasivo corriente. En nuestra empresa, la que vamos a armar con un activo de 100, 65 corriente, 35 no corriente, un pasivo de 70, 50 corriente, 20 no corriente y patrimonio neto de 30, los dos, activo y pasivo más patrimonio neto, suman 100. Si yo quiero calcular el primero de los índices de liquidez, activo corriente dividido pasivo corriente, y te pregunto, ¿cómo te parece que se llamará ese índice de liquidez? Activo corriente dividido pasivo corriente, se llama índice de liquidez corriente. Muy bien, se mataron, contrataron seguramente un experto en marketing para denominarlo, y calculémoslo. Para nuestro caso, 65 pesos dividido 50 pesos, 1,3, lo que me está diciendo es que hay 1,3 pesos en activo corriente por cada peso que vence en un plazo menor a un año. Hay 1,3 pesos que ya es líquido, disponibilidades, o se va a convertir en la operatoria normal de la empresa en un plazo menor a un año por cada peso que vence. Ahí tenés el más importante de los índices de liquidez. Un segundo índice, que no vamos a calcular, duda del carácter líquido de los inventarios, de las mercaderías, y entonces al activo corriente le saca los inventarios y lo divide, por supuesto, sobre el pasivo corriente. Y un tercer índice también duda del carácter líquido de los créditos, porque sí, así como antes decía, las mercaderías a lo mejor no se venden, puede decir los créditos a lo mejor no se cobran. Y ese índice, el índice absoluto de liquidez, al anterior lo llamábamos índice de liquidez seco, parece un oxímoron, o prueba ácida, y a este lo llamamos índice absoluto de liquidez. Se calcula como disponibilidades, algunos le suman también las inversiones de corto plazo dividido pasivo corriente. En definitiva, tres índices de liquidez que a la hora de comparar en el tiempo, acordate siempre el mismo índice, no vas a comparar un índice de liquidez corriente con un índice absoluto. El índice contra el mismo índice.
Si el banco solo tuviera que decidir mirando los índices de liquidez, ¿qué querría ver? Liquidez alta. Tener mucho recurso para atender las obligaciones de corto plazo. Pero claro, eso tiene un costo, el costo de oportunidad del recurso inmovilizado. Y acordate, nunca se decide mirando un solo indicador, sino mirando el conjunto, el panel, el tablero de los indicadores. Hay una familia de índices que está llegando. Golpean a la puerta y se asoman en el siguiente video. Son los índices que muestran cómo se financia una empresa, los de endeudamiento o los de solvencia.